El 30 de octubre de 1992 fue encontrada en un arroyo debajo de un puente el cadáver de la niña de 11 años a quien habían violado y golpeado brutalmente. Ella estaba desaparecida desde el 27 del mismo mes tras volver a casa de una fiesta de Halloween. Pero ¿quién podría lastimar a una pequeña niña que solo salió a pedir dulces? Yo soy Giselle Tenía y esto es Yo También Quiero Opinar Casos. Si eres nuevo en el canal, quiero darte la bienvenida y agradecerte de que estés aquí. Te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. El día de hoy hablaremos del caso que hizo que un pequeño pueblo de Pensilvania prohibiera el Halloween durante 16 años. Para el día en el que estoy grabando este video, es 27 de octubre y se están cumpliendo 32 años de este trágico suceso. Sin más preámbulos, hablemos del caso Shona Howie. Como siempre, comenzaremos hablando un poco de los protagonistas de esta historia. Shona Howie nació el 11 de julio de 1981 en Holly City, Pensilvania, Estados Unidos. Ella tenía una personalidad alegre y era conocida por ser una niña alegre, amable y amigable. Sus intereses incluían la danza, el arte y disfrutar de la compañía de sus amigos del club de niños de exploradores. Ella también era parte del coro de la iglesia. Sus padres fueron Lucy y Robert Howie, quienes se divorciaron cuando ella aún estaba muy pequeña. Posteriormente, ella y su mamá se mudaron a la casa de la nueva pareja de su madre, Sean, con quien ella se llevaba muy bien. Pocos días antes del terrible suceso, Shona estaba súper entusiasmada por la celebración de Halloween, ya que si bien su familia no tenía tanto dinero para comprarle un disfraz, ella misma con su gran imaginación fabricó su propio disfraz de gimnasia, que era el que vestiría para el día de los hechos. Era una malla turquesa con rayas negras, medias altas y zapatillas. Lamentablemente no hay mucho que decir de la vida de Shona, ya que tristemente perdió la vida siendo muy joven, pero fue extremadamente amada por su familia y amigos. El día de los hechos fue un 27 de octubre de 1992, cuando la niña se preparaba para ir a la fiesta de niñas exploradoras de Halloween que se celebraría en la iglesia. Ella salió de su casa y se encontró con sus amigas, con quienes primero fueron a un lugar de ancianos a cantar para luego irse a la fiesta de Halloween en la iglesia. Generalmente ella iba y volvía sola de su escuela en el día, pero no lo hacía al anochecer, ya que ellos vivían en una zona un poco peligrosa y además Shona le daba miedo a la oscuridad, por lo que su madre generalmente iba por ella si se le hacía tarde para volver a casa. La noche del 27 de octubre su madre Lucy trabajaba hasta tarde y por eso no pudo ir a buscarla. Tampoco pudo enviar a nadie quien fuese a buscar a la pequeña. Esa noche, al terminar la fiesta, cuando ella sale, se percata de que nadie había ido por ella y decide irse sola a casa, ya que la iglesia no estaba muy lejos de su casa. Pero lamentablemente, en el transcurso de la iglesia a su casa, algo le ocurriría a la niña, ya que jamás volvió a su casa. Su madre llama para ver si todo está bien y es donde se percata de que su hija no había llegado y que nadie había ido por ella. El padrastro de la niña, Sean, se encontraba en la casa y decide salir a buscarla en su auto para ver si se consigue con ella en la vía, pero él recorrió todas las posibles rutas y no la encontró. Su madre se preocupó y comenzó a llamar a las amistades de la niña para ver si la habían visto. Una de sus mejores amigas le confirmó que sí, había estado con ella en la fiesta de la iglesia, pero que cuando terminó y llegó la hora de irse, ella le dijo para irse juntas caminando y que de hecho se podía quedar en su casa para que no siguiera el resto del camino sola, pero Shona no quiso molestar y decidió irse sola a casa. La madre de la niña, ya bastante preocupada, llama al padre biológico de Shona para ver si de casualidad él estaba con la niña o sabía de la niña, pero él le dice que no la había visto ese día. Para este punto, la familia ya se comunica con la policía porque ya habían dado las 10 de la noche y nadie sabía de Shona desde las 8, cuando terminó la fiesta. Los policías se interesaron rápidamente en la búsqueda de Shona, ya que un poco más de las 8 de la noche habían recibido la llamada de un hombre llamado Dan Bader. Él les dijo que cuando iba caminando cerca de la iglesia vio un hombre siguiendo a una niña. Él siguió caminando en dirección opuesta cuando escucha a una niña gritando y forcejeando, por lo que corre hacia donde escuchaba los gritos, pero ya el hombre y la chica se habían ido rápidamente en un carro. Dan describió que el carro era como de un color óxido y que se alejaba a toda velocidad.
Las características de la joven coincidían perfectamente con las de Shona, por lo que las autoridades comenzaron con la búsqueda intensamente y de manera inmediata. La policía pensaba que estos dos llamados podían estar conectados y que podían ser el mismo secuestro. Lamentablemente, Dan perdió mucho tiempo antes de alertar a las autoridades, ya que para la época no todas las personas tenían teléfonos celulares y él debió correr a su casa para poder llamar a la policía. Se desplegó un equipo de búsqueda por los alrededores de la iglesia para encontrar alguna pista o indicador de lo que le pudo haber sucedido a Shona. Tocaron casa por casa mientras que otro equipo esperaba en la casa de la niña por si había alguna llamada de los secuestradores exigiendo alguna recompensa. Pero tras 2 días de búsqueda nadie llamó. Lo que sí es que habían encontrado parte del disfraz en un área boscosa cercana al río de la ciudad de Rockend. Esto era un lugar muy poco concurrido. Algunas veces las personas lo utilizaban para hacer camping, pero en general casi nadie pasaba por allí. La malla que utilizaba Shona fue encontrada la mañana del día siguiente y fue llevada al laboratorio, pero en la mañana del próximo día, es decir, el 30 de octubre, muy cerca de donde había aparecido la prenda de ropa, se encontró el cuerpo de Shona. Fue encontrada en un arroyo debajo de un puente en la zona rural de Oil Creek Township. La policía y los rescatistas ya habían estado buscando en esa zona y fue en esta área donde finalmente encontraron a la pequeña. Shona estaba sin vida y la autopsia demostró que había sufrido una caída desde el puente, además de haber sido agredida previamente. Este encuentro conmocionó muchísimo a la comunidad, ya que el macabro hecho ocurrió días antes de Halloween, haciendo que este día se asociara con un sentimiento de tristeza y miedo en la región. Volviendo al descubrimiento de los oficiales, a Shona la encontraron con un par de medias que no eran suyas, con una franela al revés y un short. Lo extraño también era que esa área ya había sido revisada y no habían encontrado nada, por lo que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio cuándo llegó el cuerpo de Shona allí y si la habían asesinado el mismo día que se encontró la malla. El asesino de la niña la había dejado en una posición acomodada, con sus zapatos apuntando uno hacia un lado y el otro hacia el lado opuesto. Y cerca del cuerpo también dejó unos envoltorios de caramelo, lo que los oficiales pensaban que era una especie de burla directa del asesino. La autopsia también pudo demostrar que Shona seguía viva al momento de la caída del puente, ya que la posición de sus manos sugieren que había intentado frenar el impacto. También encontraron signos de violencia sexual y muestras de ADN. El caso pasaría a ser de desaparición a uno de asesinato, por lo que la comunidad estaba sumamente conmocionada por este terrible homicidio. Nadie podía pensar cómo alguien podía hacerle algo así a una pequeña de 11 años. Las celebraciones de Halloween fueron canceladas y no se le permitió a nadie dejar salir a sus niños para pedir dulces o hacer fiestas relacionadas al Halloween. La policía y el FBI se pusieron manos a la obra y comenzaron a seguir pistas. Pero llegamos a enero del siguiente año y aún no había indicios de quién había matado a Shona. Muchos llegaron a sospechar de la familia de la niña como el padrastro e incluso su propio tío, pero las pruebas de ADN no coincidían con ninguno de los familiares ni amigos de la familia de la niña. La policía comparaba las muestras de ADN con los depredadores sexuales de la zona, pero aún así, un año después del homicidio no tenían respuestas. Hubo mucho tiempo sin ningún arresto y Oil City comenzó a ser un lugar lleno de miedo para sus habitantes, quienes cancelaron Halloween año tras año. En los inicios de la investigación, la policía había localizado a Ted Walker, de 33 años. Él era un hombre que tenía todas las características que les había proporcionado el único testigo de la policía. Walker negó haber estado involucrado y además el ADN no coincidía con los restos biológicos encontrados en la escena del crimen. Es por eso que a él lo dejaron en libertad. Los policías también tenían en la mira a los hermanos O'Brien. Este par de chicos tenían antecedentes por violentar tanto mujeres como niños, pero para el momento de los hechos ellos estaban cumpliendo una condena en la prisión. James O'Brien se encontraba en la cárcel cumpliendo condena por intento de secuestro, aunque él negó ese hecho y solamente admite que tuvo una discusión con la chica. La verdad es que las pruebas eran más que suficientes para que lo arrestaran.
Por otro lado, Timothy O'Brien ya tenía fama de depredador sexual y estaba en la cárcel cumpliendo una condena de 5 años por agredir a unos niños. No sería hasta después de 20 años de lo ocurrido cuando el detective Rick Raham se hizo cargo de la investigación. Él reabre el caso y una de las cosas que notó fue que nadie había pedido algún documento oficial de la policía para confirmar que James y Timothy habían estado en la cárcel esa noche. Y pronto se supo que los hermanos O'Brien habían estado en libertad condicional para la noche en la que murió Shona. Este descubrimiento cambió todo el rumbo de la investigación que había estado estancada durante muchos años. Se pidió la prueba de ADN que se encontró en el cuerpo de Shona, las que habían dado positivo y de hecho coincidían con el ADN de los hermanos O'Brien. Se reveló que Ted Walker tenía contacto con los hermanos y que inclusive estos se reunían en casa de Walker. Esto les pareció raro y volvieron a llamarlo para interrogarlo. Walker, tras cambiar su versión una y otra vez, finalmente decidió confesar lo que había pasado esa noche. Este declara que sí secuestró a Shona esa noche para así entregársela a los hermanos O'Brien, quienes la llevaron a su casa, y Ted también dijo que escuchó los gritos de la niña que estaba pidiendo ayuda. Él posteriormente se retira de la casa de los hermanos porque los hermanos O'Brien lo amenazaron. El juicio tuvo lugar en octubre de 2005, donde Ted Walker aceptó testificar en contra de los hermanos O'Brien. Para este momento, James tenía 34 años y Timothy 39. Ellos se declararon inocentes, pero las pruebas de ADN y un compañero de celda de Timothy dijo que él sí lo había hecho y que Timothy se lo había confesado a él. Aunque la defensa de los hermanos argumentaba que Ted era el único responsable del asesinato, después de 16 horas de deliberar, el jurado declaró culpable a los hermanos y cada uno cumpliría una condena perpetua sin libertad condicional por el secuestro y asesinato en segundo y tercer grado de la pequeña. Mientras que Ted Walker, de 46 años, fue declarado culpable de secuestro y asesinato. Él obtuvo una sentencia de 20 años en prisión. Y la verdad es que este caso fue muy contundente para esta comunidad, porque lo que antes era un sitio tranquilo donde los niños jugaban y donde los padres de los niños estaban bastante confiados de que sus niños estarían bien, después de lo ocurrido, esta zona se convirtió en un lugar donde la gente no quería salir de noche. Tuvieron que pasar 16 años de este trágico hecho para que otra vez en esa pequeña comunidad pudiesen los niños volver a celebrar el Halloween. Y esto nos demuestra que le tenemos que tener realmente miedo a los vivos y no a los muertos, que hay muchísimas personas malas en las calles y que tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros mismos y con nuestros pequeños. Pero bueno, chicos, díganme ustedes qué opinan de este terrible caso, si ya lo conocían, qué piensan de todo lo que ocurrió, de estos seres terribles. También, si llegaron hasta este punto del video, déjenme un corazoncito rosado para saber que se quedaron hasta aquí. Y sin más que decirles, nos vemos en el próximo episodio. Yo les mando un beso y nos vemos en la próxima. Bye.